Mi hija dijo que era demasiado pobre para ser buena mamá. Se arrepintió cuando me hice rica. Llevaba despierta desde las 5 de la mañana haciendo las torrejas francesas favoritas de Ana cuando ella entró como tromba a la cocina, aventando su celular sobre la barra que acababa de limpiar. Literalmente eres la peor mamá del colegio Santa Fe, anunció, lo suficientemente fuerte para que los vecinos escucharan. ¿Sabes qué acaba de publicar Sophie? Su mamá le dio 40,000 pesos para ir de compras un martes cualquiera, aparte de sus 8,000 pesos de domingo semanal. Seguí volteando las torrejas. El mismo desayuno que había hecho cada martes durante 3 años porque una vez mencionó que le recordaba tiempos mejores. Buenos días a ti también, mi amor. La cosa es que cuando eres mamá soltera que tuvo a su hija a los 19, siempre estás tratando de compensar algo. El padre que se fue, los abuelos que dijeron que habías arruinado tu vida, las experiencias que no podías darle. Elegí ser maestra específicamente por los horarios. Rechacé 3 ascensos para quedarme dando clases. Manejaba un Tsuru del 2000 para que ella pudiera tener tutorías, clases de baile y la ropa adecuada. ¿Siquiera estás escuchando? Ana me arrebató la espátula de la mano. La mamá de Carla la va a llevar a París en las vacaciones de Semana Santa. Sophie se va a Cancún. ¿Y yo? Aquí me voy a quedar, otra vez. Porque mi mamá es maestra y ni siquiera puede pagar cable. Pasaba agresivamente su celular metiéndomelo en la cara. Mira este grupo de WhatsApp. Están planeando días de spa, citas para Botox, viajes de shopping. Y yo tengo que seguir diciendo que no puedo ir, porque me tuviste de adolescente y nos arruinaste la vida a las dos. La ironía era palpable. Me habían aceptado en la UNAM para medicina cuando me enteré de que estaba embarazada. Mis papás me corrieron de la casa. El papá de Ana desapareció. Pero viendo a mi hermosa e ingrata hija, había tomado la misma decisión cada día durante 16 años. Ella por encima de todo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo es patético, me gritó. ¿Sabes qué le dijo Sophie a todo mundo? Que su mamá se ofreció a llevarme a Cancún como el caso de Caridad. La niña pobre. Eso es lo que soy por tu culpa. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Su voz se quebró de rabia. Tú elegiste esto. Elegiste ser pobre. Esas mamás amaron lo suficiente a sus hijas para trabajar duro. Para proveer. Para hacer algo de sí mismas. Tú simplemente te rendiste. Algo dentro de mí cambió. Tal vez fue el cansancio de 16 años de sacrificio. Tal vez fue la manera en que dijo elegiste ser pobre. Como si no la hubiera elegido a ella cada día. Órale, dije en voz baja, dejando las torrejas. ¿Quieres lo que tiene Sophie? Vas a tener exactamente lo que tiene Sophie. Cada cosa que ella tenga. Inmediatamente subió corriendo las escaleras, haciendo videollamada con sus amigas sobre su próximo cambio de look y cómo finalmente había arreglado a su mamá corriente. El lunes por la mañana me fui antes de que sonara el despertador de Ana y dejé 8,000 pesos en la barra. Mi celular sonó a las 7 de la mañana a la mitad de mi turno. Ay, mamá, sabía que sí ibas a poder. Esa tarde, recibí un mensaje que me habría roto el corazón 6 semanas atrás. En el centro comercial con Sophie, usando Uber. No me esperes. La primera crisis real llegó 2 semanas después. Estaba dando una clase vespertina cuando mi celular se iluminó con mensajes. Mami, porfa, ven a casa, te necesito. Jake terminó conmigo. Hace 2 meses hubiera dejado el trabajo inmediatamente. Pero la mamá de Sophie no dejó su despacho de abogados cuando el novio de Sophie le fue infiel. Le dio dinero para terapia de compras. Transferí 4,000 pesos. Date un gustito. Eso es lo que hizo la mamá de Sophie el mes pasado. Los puntitos de que estaba escribiendo aparecieron y desaparecieron durante 3 minutos. Finalmente, ¿a qué hora llegas? Estoy trabajando. Para darte lo que querías. La semana 3 trajo las juntas de padres de familia. Había marcado la fecha con círculo en nuestro calendario de la cocina cada año desde el kinder. Este año programé clientes de tutoría en su lugar. Mi celular explotó durante una sesión. De la orientadora de Ana, maestra Williams, de verdad necesitábamos que estuviera aquí hoy. Los ensayos universitarios de Ana son preocupantes. Nunca había perdido una fecha límite antes de este mes. Esa tarde, encontré el borrador de su ensayo universitario en la mesa de la cocina. La pregunta era, describe un reto que hayas superado. Escribió sobre sentirse como si nadie estuviera ahí cuando más lo necesitaba. Dejé 8,000 pesos encima y me fui a dormir. Pero el verdadero punto de quiebre fueron sus 15 años. El viernes por la tarde, mientras daba clases, me mandó mensaje. ¿Al menos puedes venir a mi cena de cumpleaños mañana? 7 de la noche en Quintonil. Nel, estoy trabajando, pero hay 5,000 pesos en mi cajón para tu fiesta. La mamá de Sophie también faltó a su cena de 15. Ella simplemente me dejó en visto. La noche de su cumpleaños llegué a casa a las 10 de la noche para encontrarla en su vestido de fiesta en el piso de la cocina. Rímel por todos lados. Nadie vino a mi cumpleaños. El mesero me cantó las mañanitas a una mesa vacía. Su voz se quebró. Y dijo las palabras que había estado esperando escuchar todo este tiempo. Me agaché en el frío piso de la cocina junto a ella, mis rodillas tronando mientras me doblaba. Mi corazón latía, tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Ana me miró con ojos rojos e hinchados.
rímel corrido por ambas mejillas en líneas oscuras, y susurró algo tan bajo que casi no lo escuché. Solo te quería a ti. Las palabras me pegaron en algún lugar profundo del pecho, como si alguien hubiera metido la mano y apretado. Todo el enojo que había cargado durante semanas, todo el dolor de que me llamara patética y dijera que le había arruinado la vida, todavía estaba ahí. Pero debajo sentí algo más. Alivio tal vez, o reconocimiento, porque había estado esperando escuchar exactamente eso, aunque no lo supiera hasta este momento. No dije nada de inmediato. Cada instinto en mi cuerpo quería disculparme. Prometer que arreglaría todo. Volver a hacer Torrejas a las 5 de la mañana y llevarla a todos lados y decir que sí a lo que necesitara. Pero eso fue lo que nos trajo hasta aquí en primer lugar. Yo dando y dando hasta que no quedara nada. Y ella tomando sin ver lo que costaba. Así que en su lugar me quedé callada por un largo momento, escuchándola llorar, y luego dije 4 palabras. Estoy aquí ahorita. Nos sentamos juntas en el piso de losetas frías en silencio mientras ella lloraba más fuerte. Sus hombros temblando, y puse mi mano en su espalda, pero no traté de arreglarlo con palabras. Después de unos 20 minutos se limpió la cara con las manos y preguntó si podíamos hablar mañana cuando estuviera más calmada. Acordé que probablemente era mejor que tratar de resolver todo esta noche cuando ambas estábamos exhaustas y emocionales. Le dije que nada de dinero para Uber esta noche, pero que la llevaría a la escuela en la mañana. Asintió sin discutir, lo cual era nuevo. Se levantó despacio, su vestido de fiesta arrugado y manchado de lágrimas, y subió a su cuarto. Escuché su puerta cerrarse suavemente, no de un portazo. Esa noche me quedé despierta en la cama mirando el techo, repasando el mes pasado en mi cabeza como una película que no podía apagar. Me vi dejando dinero en la barra en lugar de hacer desayuno, transfiriendo 4,000 pesos cuando me necesitaba después de la ruptura, faltando a juntas de padres a las que nunca había faltado antes, poniendo 8,000 pesos encima de su ensayo universitario en lugar de leerlo, faltando a su cena de cumpleaños, cada decisión que había tomado para probar mi punto, para enseñarle una lección sobre cómo se sentía tener dinero pero no mamá. Y funcionó, aprendió. Pero en algún punto del camino olvidé que se suponía que debía ser su madre, no su castigo. Había estado tan enfocada en hacerle entender lo que había tirado a la basura que realmente lo tiré a la basura yo misma. El experimento probó mi punto, pero dañó a mi hija en el proceso. Y acostada ahí en la oscuridad, finalmente lo vi claramente. La mañana siguiente fue incómoda y silenciosa mientras llevaba a Ana a la escuela. Ninguna de las dos sabía cómo empezar la conversación que necesitábamos tener. Ella miraba por la ventana las casas que pasábamos. Yo mantuve mis ojos en el camino. El silencio se sentía pesado, pero no enojado. Solo incierto. Antes de que se bajara del coche en la fila de dejada, dije que necesitábamos hacer un plan real después de la escuela. No solo que yo le aventara dinero o se lo quitara. Ella estuvo de acuerdo y cerró la puerta del coche sin su usual portazo. En el trabajo, Patricia Fuentes me jaló a un lado durante mi hora de planeación. Cerró la puerta de su salón y preguntó si podíamos hablar. Dijo que había notado que había estado distraída últimamente y perdido algunas fechas de calificaciones, lo cual no era típico de mí. Su voz estaba preocupada, no enojada, y preguntó si todo estaba bien en casa. La pregunta me hizo darme cuenta de cuánto había afectado mi desempeño laboral la situación con Ana. Había estado tan enfocada en el dinero y las tutorías y probar mi punto que había dejado que mi enseñanza real se viniera abajo. Admití a Patricia que había estado tomando demasiados clientes de tutoría y lidiando con problemas familiares. Ella escuchó sin interrumpir y luego me advirtió que el burnout no ayuda a nadie. Sugirió que tal vez necesitaba reducir el trabajo extra temporalmente para estabilizar las cosas en casa. La idea me aterrorizó financieramente porque ese dinero de tutorías había estado cubriendo los nuevos gastos de Ana. Pero sabía que Patricia tenía razón. No podía seguir trabajando tardes y fines de semana y aún así estar presente para mi hija. Algo tenía que ceder. Esa tarde, Ana y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con mi laptop abierta en mi cuenta bancaria. Nunca le había mostrado los números reales antes. Nunca le dejé ver exactamente cuánto ganaba o a dónde se iba todo. Observó la pantalla mientras abría mi cuenta de cheques y le mostré mi último cheque de pago. Luego le mostré la renta, servicios, seguro del coche, el súper, sus clases de baile de antes de que todo esto empezara. Sus ojos se abrieron más mientras yo pasaba por los gastos. Luego le mostré los depósitos de tutorías y cómo apenas habían estado cubriendo sus nuevos 8,000 pesos semanales de domingo, más todos los viajes en Uber y salidas de compras. Y finalmente le mostré los cargos por sobregiro del último mes. 6 de ellos a 700 pesos cada uno porque había estado transfiriendo dinero que en realidad no tenía. Ana miró fijamente la pantalla y dijo en voz baja que no sabía que estaba tan mal. Me mordí la lengua para no decir lo que quería decir. Que nunca preguntó. Que nunca se preguntó de dónde venía el dinero. En su lugar expliqué que necesitaba parar la sobrecarga de tutorías. Lo que significaba que el experimento de los 8,000 pesos semanales terminaba ahora. No como castigo, sino porque literalmente ya no podía pagarlo. Y más importante, porque no estaba ayudando a ninguna de las dos. Me sorprendió entonces al preguntar qué pasaba después en lugar de exigir dinero o enojarse.
Le dije honestamente que no tenía todas las respuestas todavía. Propuse que ambas pensáramos en lo que realmente necesitábamos versus lo que habíamos estado haciendo y hablar de nuevo mañana después de que hubiera tenido tiempo de idear un plan real. Asintió y cerró la laptop cuidadosamente, como si tuviera miedo de que se rompiera. Esa tarde alrededor de las 8, alguien tocó nuestra puerta. La abrí para encontrar a Carlos Moreno de la casa de al lado, sosteniendo un refractario y viéndose incómodo. Se aclaró la garganta y dijo que había notado a Ana sola en casa bastante últimamente, especialmente después del anochecer, y quería verificar si todo estaba bien. Mi cara se puso caliente de vergüenza porque no me había dado cuenta de que alguien estaba prestando tanta atención a nuestra casa. Le agradecí el guisado y admití que había estado trabajando sesiones extra de tutoría en las tardes para cubrir algunos gastos. Carlos asintió y no pidió detalles. Solo dijo que si alguna vez necesitaba a alguien para estar cerca como contacto de emergencia para Ana en esas noches tarde, él estaría feliz de ayudar. El alivio que me invadió fue inmediato y le pregunté si de verdad lo decía en serio. Dijo absolutamente, me dio su número de celular y me dijo que le mandara mensaje cada vez que fuera a trabajar después de las 9 para que pudiera estar pendiente. Volví adentro sintiéndome agradecida, pero también avergonzada de que un vecino tuviera que intervenir porque había estado tan enfocada en probarle mi punto a Ana que la había dejado sola demasiado. La mañana siguiente en el trabajo, revisé mi correo durante mi hora de planeación y encontré un mensaje de Mónica Morales, la orientadora de Ana. El asunto decía, urgente. Solicitudes universitarias de Ana, y mi estómago se cayó antes de siquiera abrirlo. Mónica escribió que Ana había perdido otra fecha límite para la extensión de su ensayo universitario y ahora estaba genuinamente preocupada. El correo tenía un tono amable, pero el mensaje era claro y firme. Ana necesitaba apoyo real, no dinero. Y lo que estuviera pasando en casa necesitaba cambiar pronto o sus solicitudes universitarias sufrirían daño permanente. Listó 3 fechas límite próximas que Ana estaba en riesgo de perder completamente, incluyendo su escuela de primera elección. Leí el correo 2 veces, luego lo imprimí y lo puse en mi bolsa para verlo después cuando pudiera pensar con claridad. Respondí a Mónica de inmediato y pregunté si podía reunirme con ella más tarde esa semana, solo yo sin Ana, para explicar lo que había estado pasando. Respondió en una hora diciendo que tenía tiempo el jueves por la tarde a las 3:30 y que mantendría el espacio para mí. Lo marqué en el calendario de mi teléfono y puse 3 alarmas de recordatorio porque no podía faltar a esta. El jueves llegó y de hecho aparecí a tiempo, sentándome en la pequeña oficina de Mónica rodeada de pósters universitarios y frases motivacionales. Le conté todo desde el principio, la mañana de las torrejas, las palabras crueles de Ana, mi experimento de darle exactamente lo que pidió, el cumpleaños perdido, todo. Mónica escuchó sin interrumpir, tomando algunas notas, pero sobre todo dándome su completa atención. Cuando terminé, estuvo callada por un momento antes de decir que entendía lo que había estado tratando de enseñarle a Ana, pero el método había salido contraproducente. Dijo que este patrón de transacción en lugar de conexión era arreglable, pero necesitaba ayuda profesional, no solo buenas intenciones. Anotó el nombre y número de una terapeuta familiar llamada Elena Torres, que se especializaba en relaciones parentales y problemas de comunicación. Esa noche después de la cena saqué la idea de la terapia con Ana mientras ambas estábamos en la cocina. Ella estaba cargando el lavavajillas y yo limpiando las barras, ambas haciendo las tareas en piloto automático. Dije que Mónica había sugerido que habláramos con alguien juntas sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Ana dejó de cargar platos y volteó a verme con esta expresión como si hubiera sugerido algo loco. Dijo que la terapia era para gente con problemas serios, no para nosotras, y que no quería sentarse en alguna oficina hablando de sus sentimientos con una extraña. No presioné ni discutí. Solo seguí limpiando la barra y dije, bueno, pero yo iba a hablar con alguien porque necesitaba ayuda para descubrir cómo ser mejor mamá. Eso pareció sorprenderla porque preguntó por qué pensaba que necesitaba terapia. Expliqué que los últimos meses me habían mostrado que no sabía cómo poner límites sin convertirlos en castigo y quería aprender a hacerlo mejor. No dijo nada más, solo volvió a cargar el lavavajillas, pero podía notar que estaba pensando en ello. 2 días después llamé a la oficina de Elena Torres y reservé una cita solo para mí. La recepcionista preguntó si esto era para terapia familiar o individual, y dije individual por ahora, pero tal vez familiar después. Me programó para el siguiente martes a las 4 p.m. Entrar a la oficina de Elena esa primera vez se sintió como admitir la derrota de alguna manera, como si estuviera confesando que 16 años de dar mi mejor esfuerzo no habían sido suficientes. La sala de espera tenía sillas cómodas y revistas y música suave sonando, todo diseñado para hacer que la gente se sintiera calmada. Elena salió a buscarme justo a tiempo, una mujer en sus 50 con ojos amables y un apretón de manos firme. Su oficina era más pequeña de lo que esperaba, con 2 sillas frente a frente y una mesita con una caja de pañuelos. Le conté a Elena toda la historia de principio a fin, incluyendo partes que me hacían ver mal como dejar dinero en el ensayo de Ana y faltar a su cena de cumpleaños. Escuchó cuidadosamente y tomó algunas notas, haciendo preguntas aclaratorias aquí y allá, pero sobre todo dejándome hablar. Cuando terminé, se recargó en su silla y dijo que no me juzgaba por el experimento porque entendía lo que había estado tratando de lograr.
pero luego lo replanteó de una manera que me pegó duro. Dijo que había estado tratando de enseñarle a Ana que el dinero no era amor, pero lo hice retirando tanto el dinero como el amor al mismo tiempo. Había quitado mi presencia, mi atención, mi apoyo emocional, todo, y lo reemplacé con efectivo. Así que Ana aprendió que ni el dinero ni la conexión eran confiables de mi parte. Elena sacó una libreta y empezó a anotar frases y enfoques específicos para mí. Me dio guiones para poner límites sin hacer que se sintieran como castigo, para estar presente sin caer en el martirio, para decir que no mientras seguía mostrando amor. Llené 3 páginas de mi propia libreta con sus sugerencias, escribiendo tan rápido como podía para capturar todo. Armada con el consejo de Elena, decidí probar un nuevo enfoque ese fin de semana. Ana y yo íbamos al súper el sábado por la tarde, atoradas en el tráfico en un día soleado con las ventanas abajo. El coche se sentía como un espacio seguro de alguna manera, ambas viendo hacia adelante en el camino en lugar de vernos entre nosotras. Tomé aire y dije que la amaba, y ese amor no significaba darle todo lo que quería o nada en absoluto. Significaba estar presente. Me miró, pero no interrumpió. Continué y dije que estaba poniendo un nuevo toque de queda de 10 p.m. entre semana con check-ins, no como castigo, sino como estructura, porque eso es lo que se supone que los padres deben proveer. Expliqué que el toque de queda no era sobre controlarla. Era sobre saber que estaba segura y enseñarle que los límites existen incluso en relaciones amorosas. Ana estuvo callada por un largo momento. Luego preguntó si esto significaba que el experimento del dinero había terminado. Dije que sí, habíamos terminado con eso, pero tampoco íbamos a volver a como eran las cosas antes. Estábamos encontrando algo nuevo que funcionara mejor para ambas. Ana probó el nuevo toque de queda ese mismo sábado por la noche. Había ido al cine con unas amigas de su clase de historia, no Sophie o Carla por una vez. A las 10 p.m. estaba sentada en el sillón viendo la puerta y mi celular sonó con un mensaje de ella diciendo que iba tarde. La película duró más de lo esperado. Llegaría a las 10:30. Le mandé mensaje de vuelta que bueno, y me senté ahí sintiendo esta mezcla rara de ansiedad y esperanza. Entró a las 10:28 p.m., viéndose nerviosa como si esperara que le gritara. En su lugar, solo dije que apreciaba que me hubiera mandado mensaje para avisarme que llegaría tarde. Esa era exactamente el tipo de comunicación que necesitaba, pero también le recordé que la próxima vez necesitaba salir más temprano o escoger un horario diferente de película para llegar al toque de queda. Asintió y dijo que lo haría, luego subió a su cuarto. Fue un pequeño paso hacia comunicación real en lugar de solo exigencias y silencio, pero se sintió significativo. La siguiente semana, otro correo llegó de la escuela. Este marcado urgente en rojo. El mensaje decía que la extensión del ensayo de Ana cerraba en 5 días. Y después de eso habría perdido la fecha límite completamente para su escuela de primera elección. No habría más extensiones, sin excepciones, la ventana se estaba cerrando. Reenvié el correo a Ana sin agregar ningún comentario propio. Solo el reenvío con el mensaje de la escuela. Luego le mandé un mensaje separado diciendo que ayudaría si quería ayuda, pero no lo escribiría por ella ni la sobornaría para terminarlo. La decisión era completamente suya. Me dejó en visto por 3 horas antes de finalmente responder con solo: ok. El miércoles por la noche había convencido a Ana de probar una sesión de terapia conmigo y Elena, programada para las 5 p.m. el viernes. Había aceptado de mala gana, diciendo que lo intentaría una vez, pero si lo odiaba, no volveríamos. El jueves por la tarde, su celular se iluminó con mensajes mientras cenábamos y lo agarró rápido y los leyó con creciente emoción. Algún chavo de la escuela estaba haciendo una fiesta el viernes por la noche, una grande, y todos iban. Ana me miró a través de la mesa con esta expresión dividida en su cara. Podía ver el viejo patrón tratando de reafirmarse, su instinto de elegir estatus social y encajar sobre lidiar con nuestros problemas reales. Preguntó si podíamos reprogramar la cita de terapia porque esta fiesta era muy importante y ya había perdido tantas cosas sociales. Sentí ese jalón familiar de ceder o enojarme, pero en su lugar solo me senté ahí y pensé en lo que Elena diría. Miré a Ana a través de la mesa y me obligué a hablar con calma, aunque mi cerebro me estaba gritando que cediera o me enojara. Necesitaba que entendiera algo primero. Si elegía la terapia esta noche, no lo sacaría después como prueba de que tomó la decisión correcta o lo usaría en su contra de alguna manera. Y si elegía la fiesta, no la haría sentir culpable por ello ni la haría sentir mal, pero la cita de terapia no se reprogramaría por otras 2 semanas porque el calendario de Elena estaba lleno. Vi su cara mientras procesaba esto. La vi morderse el labio inferior como siempre hacía cuando estaba pensando mucho en algo. Preguntó si hablaba en serio sobre no reprogramar y asentí. Luego agarró su celular y le mandó mensaje a alguien rápidamente antes de voltear a verme. Dijo que iba a ir a la fiesta, su voz defensiva como si esperara que discutiera. Pero solo dije, ok, y empecé a levantar los platos de la cena. Se quedó ahí sentada otro minuto como esperando la pelea, luego subió a arreglarse. La escuché irse alrededor de las 8. La puerta de entrada cerrándose suavemente como si tratara de no recordarme que había elegido la fiesta sobre trabajar en nuestra relación. Me senté en el sillón con un libro en el que no podía concentrarme, y traté de no revisar mi celular cada 5 minutos. Alrededor de las 9:30 mi celular sonó y lo agarré esperando alguna emergencia, pero solo era Ana diciendo que llegaría pronto a casa. Le mandé mensaje de vuelta que ok, y fui a la cocina a hacer té, del tipo que tomaba cuando era pequeña y no podía dormir. Entró a las 9:45 viéndose completamente desinflada.
su maquillaje corrido y sus hombros encorvados hacia adelante. Pregunté qué pasó y dejó caer su bolsa en la barra y dijo que la fiesta estuvo bien. Nada dramático, pero se fue temprano porque ya no aguantaba estar ahí. Explicó que Sophie y Carla pasaron todo el tiempo hablando de sus viajes de vacaciones de Semana Santa, enseñándole a todos fotos y videos de sus celulares y haciendo planes para el verano en Acapulco. Ana dijo que se dio cuenta de algo mientras las veía, que en realidad ya no disfrutaba estar con ellas. Solo la hacían sentir mal consigo misma, y como si estuviera constantemente fallando en algún examen para el que no se había inscrito. Admitió que no sabía cómo alejarse del grupo de amigas, porque habían sido toda su vida social durante 2 años, y había construido su identidad alrededor de encajar con ellas. Sentí cada músculo de mi cuerpo tensarse con la urgencia de decir te lo dije, de señalar que había estado diciendo esto exacto durante meses, pero me obligué a quedarme callada y solo serví el té en su lugar. Le pasé la taza y me senté junto a ella en la mesa, lo suficientemente cerca para que nuestros hombros casi se tocaran. Envolvió ambas manos alrededor de la taza y se quedó viendo como si el té pudiera tener respuestas. Y solo me senté ahí con ella mientras procesaba todo. Después de unos minutos empezó a hablar de nuevo, diciendo que se sentía tonta por no verlo antes, por pensar que esas chicas realmente se preocupaban por ella cuando en realidad ella era solo el caso de caridad que mantenían cerca para sentirse mejor consigo mismas. Escuché sin interrumpir, sin tratar de arreglarlo o hacerla sentir mejor con palabras vacías. Y algo cambió entre nosotras. Era la primera conversación real que habíamos tenido en meses que no era sobre dinero, o lo que yo estaba haciendo mal. Solo ella hablando y yo escuchando como solíamos hacer antes de que todo se rompiera tanto. La mañana siguiente, desperté con el estómago hecho nudo porque Patricia iba a observar mi clase hoy como parte de su preocupación sobre mi desempeño. Llegué a la escuela temprano y revisé mi plan de clase 3 veces, organicé mi escritorio, me aseguré de que cada material estuviera perfecto. Se deslizó al fondo de mi salón justo cuando sonó el timbre y traté de enseñar normal, pero me la pasé viéndola para medir su reacción. La clase estuvo bien. Nada increíble, pero nada terrible tampoco. Y cuando los estudiantes se fueron al recreo, Patricia se acercó a mi escritorio con una expresión pensativa. Dijo que mi enseñanza seguía siendo fuerte. Ese no era el problema. Pero podía ver que estaba corriendo en vacío y estaba empezando a mostrarse en formas pequeñas. Sugirió que dejara a 2 de mis clientes de tutoría para liberar tardes predecibles para tiempo familiar. No como castigo, sino como una forma de prevenir burnout real. Empecé a hacer las cuentas en mi cabeza inmediatamente. 2 clientes significaban perder alrededor de 16,000 pesos al mes y mi pecho se apretó pensando en ello. Pero miré la cara preocupada de Patricia y pensé en Ana sentada en la cocina anoche, finalmente abriéndose conmigo. Y supe que tenía razón. El dinero extra me estaba costando a mi hija en formas que no podían medirse en un estado de cuenta bancario. Le dije a Patricia que lo haría, y me apretó el hombro antes de irse. Y pasé mi hora de planeación mandando correos a 2 familias explicando que no podía continuar dando tutorías a sus hijos. Esta tarde, encontré a Ana haciendo tarea en su cuarto y le conté sobre dejar los clientes de tutoría, explicando que estaba eligiendo tiempo con ella sobre ingreso extra porque nuestra relación importaba más que tener un colchón más grande en la cuenta bancaria. Me miró desde su libro de texto con esta expresión sorprendida y preguntó si eso significaba que tendríamos menos dinero. Y admití que sí, estaríamos más apretadas con el presupuesto. Pero lo haríamos funcionar. Algo cambió en su cara entonces, como si me estuviera viendo diferente. Y preguntó en voz baja si podíamos intentar esa sesión de terapia que había mencionado. Agregó la condición de que si iba volvería y acepté inmediatamente sin hacer gran cosa de ello. Saqué mi celular ahí mismo y nos reservé una cita con Elena para la siguiente semana, mostrándole a Ana el correo de confirmación para que supiera que era real. El día de nuestra primera sesión conjunta de terapia estaba más nerviosa que Ana parecía estar, lo cual me sorprendió. Nos sentamos en la sala de espera de Elena sin hablar, ambas pasando por nuestros celulares para evitar contacto visual. Y cuando nos llamó, la seguimos a una pequeña oficina con 2 sillones frente a frente. Los primeros 20 minutos fueron incómodos y raros, con ambas dando respuestas cortas y defensivas a las preguntas de Elena y lanzándonos miradas como si estuviéramos llevando la cuenta. Pero luego Elena le pidió a Ana que hablara sobre el comentario de caso de caridad de Sophie y algo se abrió. La voz de Ana se puso temblorosa mientras describía lo humillante que se sentía ser la amiga pobre, tener a la mamá de Sophie ofreciéndose a llevarla a Cancún como si fuera algún tipo de proyecto de lástima, saber que sus amigas hablaban de su situación financiera a sus espaldas. Me senté ahí escuchando sin interrumpir, sin tratar de arreglarlo o defenderme o explicar todas las razones por las que no teníamos dinero para viajes caros. Solo la dejé hablar y realmente escuché lo que estaba diciendo. Que había sentido vergüenza inferior por años y lo había descargado conmigo en lugar de lidiar con el problema real. Elena asintió y tomó notas. Luego nos preguntó a ambas qué queríamos sacar de la terapia. Y por primera vez, dimos respuestas honestas en lugar de defensivas. Cerca del final de la sesión, Elena nos dio tarea. Quería que revisáramos nuestro presupuesto juntas honestamente, para que Ana pudiera ver los números reales. Y quería que estableciéramos un ritual semanal no monetario al que ambas nos comprometiéramos. Ana se veía escéptica, pero dijo que lo intentaría. Sentí una chispa pequeñita de esperanza de que tal vez podíamos realmente arreglar esto.
Ese fin de semana nos sentamos en la mesa de la cocina con mi laptop abierta en mi cuenta bancaria y todas mis facturas desplegadas frente a nosotras. Llevé a Ana a través de cada gasto en detalle, mostrándole el pago de la renta, el seguro del coche, el súper, los servicios, el pago del préstamo estudiantil que había estado haciendo por 16 años. Le mostré los cargos de sobregiro del mes pasado, 4 de ellos a 700 pesos cada uno porque había estado tratando de mantener sus 8,000 pesos semanales además de todo lo demás. Miró fijamente los números con su boca ligeramente abierta y la vi hacer las cuentas en su cabeza. Dijo en voz baja que nunca había pensado en el dinero como finito antes, como que solo había dinero y yo tenía suficiente o no. Pero verlo todo desplegado así lo hacía real de una manera que no había sido antes. Tomé aire profundo y decidí contarle algo que nunca había explicado en detalle sobre cómo me habían aceptado en la UNAM para medicina con beca completa, cómo había tenido todo mi futuro planeado antes de enterarme de que estaba embarazada. Le conté sobre mis papás corriéndome, sobre elegir tenerla aunque todos decían que estaba tirando mi vida a la basura, sobre elegir ser maestra específicamente porque me daba los veranos y las tardes con ella. Me aseguré de decirlo sin tratar de hacerla sentir culpable de que nunca me había arrepentido de elegirla, incluso cuando lo hacía muy difícil, porque quería que entendiera que mis decisiones no fueron fracasos o rendirme, sino decisiones activas que volvería a tomar. Empezó a llorar y extendió la mano a través de la mesa para agarrar mi mano y nos quedamos así por mucho tiempo mientras la hoja de cálculo del presupuesto brillaba en la pantalla de la laptop entre nosotras. Retiró su mano después de unos minutos y se limpió los ojos con su manga. Luego me miró con esta expresión que no había visto en años, como si me estuviera viendo como una persona real en lugar de solo un cajero automático o una decepción. Preguntó por qué nunca le había contado sobre la UNAM antes. ¿Por qué tenía que enterarse así cuando tenía 16 en lugar de saberlo toda su vida? Cerré la laptop y pensé en cómo explicarlo sin hacerla sentir peor de lo que ya se sentía. Le dije que no quería que creciera pensando que me debía algo o que arruinó mi vida porque no arruinó nada. La elegí cada día y lo volvería a hacer. Pero tal vez mantenerlo en secreto la hizo pensar que solo me había rendido en lugar de tomar una decisión activa de construir una vida diferente, una donde pudiera estar ahí para ella en lugar de enterrada en deuda de medicina y horas de residencia. Asintió lentamente y dijo que deseaba haberlo sabido porque le habría ayudado a entender por qué tomaba las decisiones que tomaba, por qué elegí ser maestra y me quedé en la misma posición y manejé el coche viejo. Me extendí y apreté su mano una vez más antes de pararme para cerrar la laptop, sintiéndome exhausta, pero también como que tal vez finalmente habíamos roto algo que había estado construyéndose por años. La mañana siguiente desperté temprano por costumbre, pero me quedé en la cama escuchando los sonidos de la casa. Y alrededor de las 8, escuché la puerta de Ana abrirse y sus pasos yendo hacia abajo. Me levanté e hice café, luego escuché el sonido distintivo de su laptop abriéndose en la mesa de la cocina. Cuando entré con mi taza, tenía su documento de ensayo universitario abierto y lo miraba fijamente con su barbilla en sus manos. Y casi pregunté si necesitaba ayuda, pero me contuve y solo me senté frente a ella con mi café. Me miró y dijo que estaba empezando de nuevo con el ensayo, que toda la cosa sobre que nadie estuvo ahí estaba mal porque yo siempre había estado ahí. Ella simplemente no lo había visto. Tomé un sorbo de café para esconder cuánto significaba eso para mí y le dije que estaría en la sala si necesitaba algo. Luego la dejé sola para trabajar. En las siguientes horas, la escuché escribir en ráfagas, luego parando, luego escribiendo de nuevo. Y me obligué a no revisarla ni ofrecer sugerencias. Para la tarde, cerró la laptop y subió sin mostrarme lo que había escrito. Pero el hecho de que había trabajado en ello seriamente por primera vez en semanas se sintió como progreso. Esa tarde, mientras comíamos pasta sobrante, saqué el tema de su cumpleaños y dije que quería hacer una fiesta do-over en casa. Nada fancy, solo unos amigos y pastel casero para reemplazar el desastre del restaurante. Inmediatamente se veía incómoda y dijo que no quería una fiesta de lástima, que tener algo chiquito en casa solo haría obvio que no podíamos pagar lo real. Entendí de dónde venía, pero presioné gentilmente, diciendo que no era sobre poder pagar nada. Era sobre celebrar con gente que realmente se preocupaba por ella, en lugar de una mesa vacía en un restaurante caro. Picó su pasta y dijo que ni siquiera sabía a quién invitaría, ya que Sophie y Carla no eran realmente sus amigas, y sugerí los chavos de sus clases que no eran parte de ese grupo rico, gente con la que realmente hablaba sobre tarea y proyectos en lugar de viajes de compras. Estuvo callada por mucho tiempo antes de decir que lo pensaría, y lo dejé ahí sin presionar más. 2 semanas después, un sábado por la tarde, nuestra sala estaba armada con juegos de mesa en la mesita de centro y un pastel de chocolate que había hecho esa mañana en la barra de la cocina con 16 velas metidas un poco chuecas. Ana había invitado a 3 chavos de sus clases, 2 chavas y un chavo que todos llegaron dentro de 10 minutos, uno del otro viéndose un poco inseguros sobre estar en una fiesta en casa en lugar de algo en un lugar. Me quedé principalmente en la cocina dándoles espacio, pero podía escucharlos hablando y riéndose. Y cuando saqué el pastel, todos cantaron las mañanitas sin ninguna incomodidad. Jugaron algún juego de cartas que no reconocí por más de una hora. Luego cambiaron a mímica, que se puso ruidoso y tonto. Y vi desde el marco de la puerta a Ana realmente sonreír, no la sonrisa falsa de Instagram, sino una real que la hacía verse como cuando era más chica. Después de que todos se fueron y estábamos limpiando los platos y vasos desechables, Ana dijo que en realidad fue divertido de una manera que el restaurante nunca lo habría sido, que no tenía que preocuparse por ordenar lo correcto o verse pobre. Solo podía convivir.
Mientras tirábamos lo último de la basura, Ana sacó la situación del domingo sin que yo la provocara, diciendo que necesitábamos repensar todo el sistema porque obviamente no estaba funcionando. Me preparé para otra exigencia de más dinero, pero en su lugar dijo que había estado pensando en lo que Elena dijo en terapia sobre ganar versus recibir. Y tal vez en lugar de un domingo fijo, yo solo podía cubrir sus necesidades reales y ella podía conseguir un trabajo de medio tiempo para los gustos. La miré fijamente por un segundo porque esa era una sugerencia tan madura que no la esperaba. Y pregunté si hablaba en serio sobre trabajar. Asintió y dijo que quería intentar, que tener su propio dinero que ganara podría sentirse diferente de solo recibir efectivo de mí, más real y más suyo. Le dije que pensaba que era una idea muy madura y podíamos empezar a buscar trabajos que funcionaran con su horario escolar. El lunes por la tarde tenía una junta programada con Mónica en la escuela para repasar las fechas límite universitarias restantes de Ana y asegurarnos de que nada más se cayera por las grietas. Aparecí 15 minutos temprano y esperé en la oficina de orientación viendo estudiantes ir y venir para sus citas. Cuando Mónica me llamó tenía una carpeta con la información de Ana, y repasamos cada fecha límite una por una. Y me comprometí a estar presente para todas, no solo financiarlas o dejar dinero para cuotas de aplicación. Parecía animada por el progreso y dijo que podía notar que algo había cambiado, que Ana parecía más enfocada en clase y menos distraída con su celular. Expliqué sobre la terapia y la conversación del presupuesto y la fiesta do-over, y Mónica se ofreció a checar con nosotras semanalmente para ayudarnos a mantenernos responsables, lo cual acepté agradecidamente. Al final del mes, Patricia me llamó a su oficina durante mi hora de planeación, y entré esperando otra advertencia sobre mi desempeño. En su lugar me sentó y dijo que había estado observando mis clases y calificaciones, y podía ver que estaba regresando las cosas a su cauce después de lo que había estado pasando. Oficialmente quitó la advertencia informal de mi archivo. Luego me sorprendió al ofrecerme ser mi mentora para una posición de liderazgo de departamento que se abriría el próximo año, algo que venía con un pequeño aumento, pero sin horas extra por las tardes ya que era administrativo durante el día escolar. Acepté inmediatamente, sintiendo que tal vez finalmente estaba avanzando en mi carrera sin sacrificar tiempo con Ana. Esa misma semana me topé con Carlos afuera mientras recogía el correo, y mencionó que el café donde compraba su café de la mañana estaba contratando para turnos de fin de semana. Dijo que estaría feliz de dar una buena referencia para Ana si hablaba en serio sobre trabajar, que el dueño era flexible con estudiantes y las propinas eran decentes. Le agradecí y le conté a Ana sobre ello esa tarde y se veía nerviosa, pero dijo que quería aplicar. Carlos me dio la información de contacto del dueño y Ana llenó una solicitud en línea esa noche. Luego fue a una entrevista 2 días después. Consiguió el trabajo y fue programada para empezar el siguiente fin de semana. Su primer turno fue un sábado por la mañana y salió de casa a las 6 viéndose emocionada y aterrada en la camisa negra y delantal que le habían dado. Pasé la mañana lavando ropa y tratando de no mandarle mensaje para checar, dándole espacio para que lo resolviera sola. Llegó a casa a las 2 viéndose completamente exhausta e inmediatamente empezó a quejarse de clientes groseros que no dejaban propina y cómo le dolían los pies de estar parada 8 horas. Me senté con ella en el sillón y solo escuché, validando sus sentimientos sin tratar de darle sermón sobre ética de trabajo o decirle que se pondría más fácil. Volvió para su segundo turno el domingo sin que tuviera que empujar o recordarle, y cuando llegó a casa ese día parecía un poco menos abrumada. El siguiente martes por la mañana, desperté y encontré a Ana ya en la cocina sacando los ingredientes para torrejas francesas. Y cuando entré, me dijo que me sentara porque quería intentar hacerlas ella. Me senté en la mesa y la vi romper huevos y mezclar la pasta, ofreciendo sugerencias pequeñitas cuando preguntaba, pero sobre todo dejándola resolverlo. Desayunamos juntas y hablamos de cosas pequeñas, su próximo examen de química y un programa nuevo que estaba viendo. Nada profundo o intenso, pero solo conversación normal. El siguiente martes lo hicimos de nuevo. Ambas cocinando esta vez y se convirtió en nuestra cosa sin que lo decidiéramos oficialmente. Algunas mañanas hablábamos de cosas importantes. Otras mañanas solo hacíamos comida y nos quejábamos de estar cansadas, pero de cualquier manera se sentía como que estábamos reconstruyendo algo que había estado roto, un desayuno a la vez. Nuestra siguiente sesión de terapia pasó un jueves por la tarde y Elena empezó pidiéndonos a cada una que nos disculpáramos por una cosa específica. No todo, solo un momento particular que más lamentábamos. Fui primero porque Ana se veía asustada y dije que lo sentía por usar el dinero como arma en lugar de hablar del problema real por castigarla con ausencia cuando lo que necesitaba eran límites con presencia. Ana se picó el esmalte de uñas por un minuto completo antes de hablar, y luego se disculpó por llamarme patética y decir que elegí ser pobre, admitiendo que sabía exactamente cuánto iban a doler esas palabras. Y las dijo de todos modos porque quería que me sintiera tan pequeña como ella se sentía alrededor de sus amigas. Elena nos pidió que nos sentáramos con eso por un momento, sin arreglar o explicar, solo dejando que las disculpas existieran. Y el silencio se sintió pesado, pero también como limpio, como si hubiéramos drenado algo infectado. Cuando llegamos a casa esa tarde, saqué algo en lo que había estado pensando y sugerí que estableciéramos una nueva regla sobre celulares en las comidas, sin excepciones para ninguna de las dos, lo cual Ana inmediatamente protestó porque siempre estaba checando grupos de WhatsApp durante la cena. Me mantuve firme y dije que empezando mañana en el desayuno ambas poníamos nuestros celulares en la canasta del mostrador durante las comidas.
sin scrollear, sin checar, solo hablar o comer en silencio real si no teníamos nada que decir. Los primeros días fueron difíciles y me caché alcanzando mi celular constantemente durante la cena, memoria muscular de años de checar correos mientras Ana scrolleaba por redes sociales frente a mí. Ana luchó aún más y seguía preguntando si podía solo checar un mensaje, solo ver quién mandó mensaje, solo ver una cosa. Pero dije que no cada vez y me obligué a cumplir la regla también. Después de como una semana, algo cambió y empezamos a realmente hablar durante la cena en lugar de sentarnos en silencio paralelo con nuestras pantallas. Conversaciones pequeñas sobre su examen de química o algo chistoso que pasó en el trabajo. Nada profundo, pero conexión real pasando naturalmente. El lunes por la mañana, Ana abrió su laptop en la mesa de la cocina y abrió su documento de ensayo universitario 3 días antes de la fecha límite final sobre la que Mónica nos había advertido repetidamente. Desesperadamente quería leer sobre su hombro para ofrecer sugerencias, para asegurarme de que estaba diciendo las cosas correctas. Pero me obligué a salir de la cocina y lavar ropa en su lugar, dejándola ser dueña de su trabajo completamente. Escribió por horas ese día, apenas parando para comer. Y cuando finalmente lo envió esa tarde, no me lo mostró ni me pidió que lo leyera. Solo cerró su laptop y dijo que estaba listo. La tarde siguiente recibí un correo de Mónica diciendo que el ensayo era fuerte y honesto, que Ana había cumplido todas sus fechas límite por primera vez este semestre. Y el alivio que sentí leyendo esas palabras casi me hizo llorar en mi escritorio. Al final del mes, entré a mi cuenta bancaria esperando ver las advertencias usuales de sobregiro y saldo negativo. Pero en su lugar, la cuenta mostraba un número positivo con un pequeño excedente de 4,000 pesos. Miré fijamente la pantalla por un minuto sólido tratando de descubrir si había un error. Luego me di cuenta de que en realidad habíamos terminado un mes sin sobregiros por primera vez desde que empezó el experimento, lo cual se sintió como una victoria enorme, aunque 4,000 pesos no era mucho dinero en el gran esquema de las cosas. Durante el periodo de recreo esa semana, noté a través de las ventanas de la cafetería que Ana estaba sentada con gente diferente, no Sophie y Carla que estaban en su mesa usual cerca de las ventanas, sino unos chavos más callados de su clase de español. Empezó a declinar invitaciones a viajes de compras cuando Sophie le mandaba mensaje, poniendo excusas sobre el trabajo o tarea, y podía notar que se estaba alejando de ese grupo de amigas naturalmente sin que yo lo empujara. Una tarde pregunté si estaba bien con perder esas amistades y dijo que las estaba de luto, pero sabía que no eran amigas reales, que las amigas reales no te hacían sentir mal contigo misma constantemente, lo cual mostró mucho más autoconciencia de la que esperaba de ella. Ese sábado sugerí que fuéramos a bazares juntas y Ana me miró como si hubiera sugerido que comiéramos basura porque hace meses ser vista en un bazar la habría mortificado completamente. Pero aceptó intentarlo y manejamos al gran bazar del lado este pasando 2 horas buscando entre perchas de ropa usada y cosas vintage. Ana encontró una chamarra de piel café en la sección vintage que le quedaba perfecta y costaba 240 pesos. Y se emocionó de verdad, probándosela múltiples veces y checándose en el espejo. Tomó una foto de ella misma usándola y la publicó en línea con un caption sobre moda sustentable y comprar de segunda mano. Y, aunque algunos comentarios fueron sarcásticos de su viejo grupo de amigas, los manejó sin desmoronarse o borrar la publicación. El martes por la mañana, abrí mi correo antes de la escuela y encontré un mensaje de Mónica diciendo que las calificaciones de Ana se habían estabilizado en todas sus clases y su ensayo era lo suficientemente fuerte como para que se sintiera confiada sobre las aceptaciones universitarias cuando empezaran a llegar en primavera. El alivio fue abrumador sabiendo que nos habíamos regresado del borde antes de que se hiciera daño permanente a su futuro, que los últimos meses de lucha no habían destruido sus oportunidades completamente. Esa misma semana, Patricia me llamó a su oficina durante mi hora de planeación y entré nerviosa, pero me sentó y oficialmente me ofreció la posición de liderazgo de departamento para el siguiente otoño. El trabajo venía con un aumento anual de 120,000 pesos y horarios predecibles, ya que era trabajo administrativo durante el día escolar, sin compromisos vespertinos requeridos, y acepté inmediatamente sin siquiera pedir tiempo para pensarlo. Saliendo de su oficina, sentí que tal vez finalmente estaba avanzando en mi carrera en mis propios términos. En lugar de sacrificar todo solo para mantenerme a flote, que podía proveer mejor para Ana sin destruirme en el proceso. Unos días después, Ana llegó a casa de su turno en el café y se sentó en la mesa de la cocina donde yo estaba calificando papeles, viéndose nerviosa por algo. Me dijo que había estado ahorrando su dinero del café en un bote en su cuarto y quería contribuir unos 000 pesos al mes para el súper una vez que tuviera suficiente ahorrado, que quería ayudar. Estaba genuinamente conmovida, pero le dije que no era necesario, que debería ahorrar su dinero para cosas que quisiera, pero insistió en que quería contribuir algo. Llegamos a un acuerdo de que ella cubriría sus propios gustos, como cine y café con amigas, guardando su dinero del trabajo para ella, pero siendo responsable de sus propios gastos de entretenimiento en lugar de pedirme efectivo. Nuestra siguiente sesión de terapia estaba programada para el jueves, y Elena empezó preguntando qué habíamos aprendido cada una de toda esta experiencia. El aprendizaje del panorama general de los últimos meses. Ana habló primero esta vez y dijo que aprendió que el amor de su mamá siempre estuvo ahí. Ella simplemente no podía verlo bajo su propio egoísmo, que había estado tan enfocada en lo que no tenía que no podía ver lo que sí tenía. Yo dije,
Aprendí que el sacrificio sin presencia no es realmente sacrificio. Es solo ausencia con buenas intenciones, que darle a Ana todo lo material mientras estaba emocionalmente no disponible era solo otra forma de abandono, incluso si venía de un lugar de amor. Elena asintió y dijo que ambas habíamos hecho trabajo duro, que la mayoría de las familias nunca llegan a este punto de reconocimiento honesto. Y aunque todavía teníamos crecimiento por delante, habíamos construido una base que valía la pena proteger. El primer martes después de esa sesión, desperté a las 6 a.m. y encontré a Ana ya en la cocina sacando el tazón de mezclar. Volteó cuando entré y preguntó si quería ayudar a hacer hotcakes en lugar de torrejas francesas por una vez. Nos paramos lado a lado en la estufa, ella volteándolos mientras yo mezclaba la siguiente tanda. Y hablamos sobre su examen de historia que venía, y cómo uno de sus compañeros de trabajo en el café seguía quemando el espresso. Algunos martes después de eso fueron más profundos, como cuando me preguntó si alguna vez me arrepentí de tenerla. Y le dije honestamente que me arrepentía de las circunstancias, pero nunca de su existencia. Otras mañanas solo nos quejábamos de estar cansadas y discutíamos sobre si las chispas de chocolate pertenecían en los hotcakes. Y ambos tipos de mañanas se sentían igual de importantes. El ritual se convirtió en algo sólido con lo que podíamos contar. Un ancla semanal donde éramos solo 2 personas haciendo desayuno juntas sin el peso de todo lo demás presionando sobre nosotras. 3 semanas dentro de la rutina, Ana llegó a casa de su turno del sábado en el café viéndose emocionada en lugar de exhausta. Dejó caer su delantal en la barra y me contó que su gerente la había jalado a un lado para decirle que tenía gran ética de trabajo. Y preguntó si quería más horas. Vi su cara iluminarse mientras explicaba que la habían ascendido de lavar trastes a realmente hacer bebidas. Y el gerente dijo que a los clientes les caía bien. Se sentó en la mesa de la cocina y dijo algo que me sorprendió. Que tener su propio dinero que ganaba se sentía completamente diferente de un domingo. Dijo que cuando alguien te daba dinero se sentía temporal y condicional, pero cuando lo ganabas tú misma, era real y tuyo de una manera que importaba. Le dije que estaba orgullosa de ella, y sonrió sin el borde defensivo que solía tener. Solo felicidad genuina por hacer algo bien. El siguiente fin de semana, le pregunté a Ana si quería dar una vuelta conmigo. Y cuando preguntó a dónde dije que quería mostrarle mi vieja prepa. Manejamos 40 minutos al barrio donde crecí. Y me estacioné frente al edificio que se veía más chico y más venido abajo de lo que recordaba. La llevé al laboratorio de ciencias donde me enteré de que estaba embarazada durante segundo de prepa, parada en el cubículo del baño leyendo la prueba mientras mi clase de química continuaba sin mí. Preguntó qué sentí en ese momento, y le dije la verdad que estaba aterrada y emocionada y completamente no preparada todo al mismo tiempo. Nos sentamos en los escalones del frente donde les dije a mis papás y describí cómo mi mamá lloró, y mi papá dijo que había arruinado mi futuro, y me dieron 2 semanas para descubrir algún otro lugar donde vivir. Ana preguntó cómo era yo a los 16 y admití que era impulsiva y asustada y cometí un montón de errores, que no era una persona perfecta que lo tenía todo resuelto. La dejé verme como una persona real que una vez tuvo su edad y estaba confundida, no solo como su mamá que se suponía debía tener todas las respuestas. Esa tarde, después de que llegamos a casa, hice espagueti mientras Ana terminaba de subir su última solicitud universitaria. Entró a la cocina alrededor de las 7 y anunció que oficialmente había terminado con todos sus envíos, y sugerí que celebráramos con cena. Nos sentamos en nuestra pequeña mesa de cocina con la pasta y vino barato para mí, y sidra con gas para ella. Y me agradeció por no rendirme con ella incluso cuando fue horrible. La miré a través de la mesa y dije que nunca consideré rendirme, incluso cuando estaba manejando las cosas mal, porque eso es lo que ser padre significa. Asintió. Y comimos en silencio cómodo. Y sentí que tal vez realmente habíamos dado vuelta a una esquina en lugar de solo pretender que las cosas estaban mejor. Unos días después me topé con Carlos afuera mientras recogía el correo, y se paró para decir que había notado cambios positivos últimamente. Dijo que Ana se veía más feliz y más aterrizada cuando la veía, menos estresada y más como una adolescente regular en lugar de alguien cargando demasiado peso. Le agradecí por estar dispuesto a ser nuestro contacto de emergencia, y por preocuparse por nosotras cuando no tenía que hacerlo. Lo desechó y dijo: los vecinos se cuidan entre sí. Pero me di cuenta en ese momento de que aceptar ayuda de otros no me hacía un fracaso. Había pasado tanto tiempo tratando de hacer todo sola que olvidé que el apoyo comunitario se suponía que era normal, no una señal de debilidad. La siguiente semana en la escuela, Patricia me cachó en el pasillo entre clases. Y mencionó de paso que otros maestros habían notado que parecía más presente y comprometida últimamente. Dijo que estaba contenta de verme encontrar balance porque los maestros quemados no pueden ayudar a sus estudiantes ni a sus familias. Me pegó que los cambios que habíamos hecho en casa eran visibles para la gente a mi alrededor, no solo algo que Ana y yo sentíamos internamente. La validación de alguien fuera de nuestra situación reforzó que realmente estábamos haciendo progreso en lugar de solo pasar por los movimientos. En marzo, llegué a casa del trabajo para encontrar a Ana sentada en los escalones del frente sosteniendo un sobre grande. Volteó con lágrimas en sus ojos y dijo que su primera aceptación universitaria había llegado. Una universidad estatal con una beca decente que cubriría la mayoría de la colegiatura. Sugerí que celebráramos con helado, y manejamos al lugar cerca de nuestra casa que hacía conos de waffle.
Sentadas en el estacionamiento con nuestro helado derritiéndose bajo el sol de la tarde, habló sobre el programa al que había aplicado y lo emocionada que estaba sobre el campus. No lo comparó con a dónde iban Sophie y Carla ni se quejó de que no era lo suficientemente fancy. Estaba genuinamente feliz sobre su propio camino hacia adelante. La vi hablar sobre vida de dormitorios y horarios de clases y me di cuenta de que había dejado de medir su vida contra los estándares de otras personas. Nuestra sesión final programada de terapia con Elena pasó un jueves por la tarde a finales de marzo. Nos sentamos en la oficina familiar con las sillas cómodas, y Elena empezó diciendo que habíamos hecho progreso notable en los últimos meses. Explicó que ya no necesitábamos sesiones semanales, pero estaría disponible si necesitábamos ajustes cuando las cosas se pusieran difíciles de nuevo. Tanto Ana como yo nos sentimos orgullosas del trabajo que habíamos hecho, sentadas ahí sabiendo que no fue fácil, pero fue necesario. Elena nos recordó que la sanación no es lineal y probablemente tendríamos retrocesos, pero habíamos construido herramientas para manejarlos ahora en lugar de caer de vuelta en viejos patrones. Salir de su oficina se sintió como graduarse de algo importante, aterrador y esperanzador al mismo tiempo. En una tranquila mañana de domingo, 3 meses después de ese cumpleaños devastador, desperté al olor de canela y vainilla viniendo de abajo. Caminé a la cocina para encontrar a Ana en la estufa haciendo torrejas francesas, la misma receta que había hecho cada martes durante años. Volteó cuando entré y me sirvió una porción. Luego señaló la mesa de la cocina y dijo, «Siéntate». Ella tenía esto. Mis ojos se llenaron de lágrimas viéndola moverse por la cocina con confianza, recordando cómo voltear el pan en el momento exacto y cuánta canela me gustaba. Trajo ambos platos a la mesa y se sentó frente a mí sin su celular, solo nosotras dos y el desayuno. Comimos juntas en silencio cómodo, del tipo que no necesita llenarse con conversación o distracción. Miré a mi hija a través de la mesa, realmente viéndola por primera vez en meses en lugar de ver mis miedos o fracasos reflejados de vuelta. No era perfecta y yo tampoco, pero estábamos conectadas de nuevo de una manera real. No a través de dinero o culpa, sino a través de esfuerzo genuino y amor a través de aparecer y hacer el trabajo incluso cuando era difícil. El camino por delante tendría desafíos porque la vida siempre los tiene, pero finalmente los estábamos enfrentando juntas, no conmigo sacrificándolo todo mientras ella lo daba por sentado y no con efectivo como sustituto de presencia real. Solo dos personas que se amaban aprendiendo cómo hacerlo mejor. Un desayuno de martes a la vez. Y eso hizo toda la diferencia del mundo. Este es el final de esta historia. Gracias por estar aquí y compartir unos minutos conmigo. Espero que haya traído algo bueno a tu día o al menos te haya hecho sonreír. Suscríbete si quieres mantener este pequeño círculo de bondad andando.